La palabra bíblica del día de hoy se encuentra en Romanos, capítulo número 7, del versículo 15 al 25. Y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Bienvenido José y familia y algunos hermanos más que nos están visitando el día de hoy. Alabado y glorificado sea el Señor porque cada uno de ustedes están aquí presentes. El día de hoy, a pesar de que hemos hecho varias alabanzas pregrabadas, es diferente el sentimiento que se tiene cuando nosotros todos juntos estamos alabando y glorificando el nombre del Señor a través de nuestras alabanzas. Hoy voy a variar el día de la ofrenda, la vamos a hacer antes de lo que es nuestra Santa Cena. Permítanme orar, por favor, para que el Señor nos dé entendimiento y juicio a la hora de escuchar su palabra. Ven como luz, oh Dios, e ilumina nuestras tinieblas. Ven como verdad, oh Cristo, y danos sabiduría. Ven como amor, oh Espíritu, y da forma a nuestras vidas. Ven a nosotros, Santo, para que aprendamos a seguirte en todos nuestros caminos. Amén. Romanos 7 a 15 al 25. Si alguien puede revisar el título, ahí hay un error teológico para los que son teólogos. Porque solo tengo un alma y yo tengo en el título almas gemelas. Es simplemente un título, no es que yo esté enseñando una doctrina diferente a lo que hemos aprendido. Así que, hermanos, hoy tomaremos un tema difícil de afrontar para cada uno de ustedes, pero especialmente para cada uno de nosotros los pastores, pero presente también en la vida de cada uno de los cristianos. Sí, todos tenemos una dualidad interior, o sea, un alma gemela, la cual origina una batalla constante interior. Por ejemplo, al leer apasionada o detenidamente el texto, podemos sentir una gran confrontación interior que paraliza nuestro entendimiento espiritual. En este pasaje de Romanos 7, Pablo pone toda la carne al asador, dicen los mexicanos. Ahí va todo. Y nos habla de una experiencia que está en la vida y el hogar de cada persona cristiana. Yo no sé, pero a veces, o suelo hacerlo, ¿alguna vez nos hemos preguntado a nosotros mismos o a otras personas, ¿por qué hago esto? ¿Por qué resulto haciendo esto? Después de la lectura empezamos ya a entender, o deberíamos entonces empezar a encontrar la respuesta. Cuando cometemos un error realmente sin nombre, decimos, me lo merecía por necio. Y resultamos insultándonos a nosotros mismos. Tengo un amigo que siempre me dice, y él es un amigo
de la escuela de teología, siempre me decía, sabía que iba a sucederme esto si hacía esto. I knew it. Estos errores no debemos de cometerlos. Y además de eso, la consecuencia inicial es que nos empezamos a castigar mental o corporalmente, lo cual no nos ayuda mucho. Pero esto es debido a que nuestra naturaleza es tendenciosa a lo que no nos gusta hacer. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. Quería hacer lo correcto, sin embargo, de alguna manera no lo hizo. No estamos hablando de una habilidad personal de que usted tenga que correr, por ejemplo, 10 kilómetros. No. Sino estamos haciendo las cosas que agradan a Dios y no las hacemos. Pablo decía esto, aún teniendo, miren, yo me admiro de la vida ministerial de Pablo. La semana pasada él la explicaba. Él era el hazlo todo y todavía esperaban mucho más de él. Pero Pablo, teniendo una vida extremadamente ocupada en el ministerio, con todo lo que hacía, aún expresaba que estaba haciendo algo mal. Y lo último que quería era hacerlo. Sin embargo, terminaba él haciendo lo incorrecto. Con la experiencia de Pablo y nuestras experiencias, llego a la conclusión que tenemos un alma dividida por la mitad, o un alma gemela, debido a que somos inciertos. Alguna vez nos sentimos tirados en dos direcciones. ¿Se recuerdan cuando jugábamos con los muchachos a ver quién era el grupo más fuerte y tirábamos una cuerda en dos puntos opuestos? A veces había un río que atravesar y el que no era resistente nos tiraba. Esas eran dos fuerzas juntas, disfrutando a ver quién mojaba al otro grupo. Y eso es lo que pasa con el pecado y nuestra forma de agradar a Dios. La fuerza única nos arrastra hacia la voluntad de Dios y su luz, y la otra fuerza nos orienta hacia el pecado y la oscuridad. En realidad, la mayoría de las veces de las dos fuerzas que estiran en direcciones opuestas, pero ambas afirman estar en relación con la voluntad de Dios. Si alguien opina que los pastores no deben de estar frustrados, bueno, Pablo estaba frustrado para iniciar, ya que tenía una gran capacidad de ver lo que era bueno y de reconocer lo que estaba mal, y la incapacidad de abstenerse de hacer lo que no quería hacer. Esto me recuerda la historia de un famoso pastor. Subió las escaleras hasta el púlpito de una capilla de la Universidad Bíblica y comenzó a predicar un sermón en el que promovió a los estudiantes y les felicitó a predicar y a estar de pie y estar ahí, y los motivaba a insistir o permanecer en la idea que los creyentes deben vivir una vida superior, que los conduce a una vida victoriosa sobre el pecado y los libera de ser pecadores. En el curso del sermón expresó a ese grupo reunido de estudiantes y dijo: yo he superado el pecado y no he pecado en 3 años. En el grupo de las personas que asistían a ese evento habían 2 jóvenes, quienes tenían 1 año de casados, se habían conocido en la Universidad Bíblica. Ambos estaban comprometidos con el Señor, querían ir a misiones y habían tenido ese llamado antes de conocerse. Y cuando ellos se conocieron, ambos tenían el deseo entonces de hacerlo como pareja, su misión. Rápidamente se enamoraron y se casaron, y en el curso de sus estudios se estaban preparando entonces para ir a donde Dios los llamara. Pero ellos estaban luchando con pecados de su pasado, pecados que estaban impactando su relación actual y dándoles muchos problemas en su relación como pareja. Mientras escuchaban ahí y oían a este hombre decir que no habían pecado en 3 años, oyeron decir esto: y si todavía estás luchando con el pecado es porque no tienes suficiente fe. Si solo tuvieras suficiente fe,
tendrías la victoria sobre el pecado y podrías vivir la vida superior, la vida bendita y experimentar el amor perfecto de Cristo. Empezaron a preguntar a algunos de sus amigos que estaban en el mensaje: oye, ¿has experimentado esa vida superior? ¿Has encontrado la victoria completa sobre el pecado? Y muchos respondían: oh sí. Estaban asegurando por sus amigos a su alrededor y empezaron a preguntarse: ¿hay algo malo en nosotros? ¿Somos los únicos que luchan con el pecado? ¿Hemos fracasado como pastores o como estudiantes? Hemos fracasado solo por la falta de fe de lograr una vida más espiritual. Esa es la impresión que obtuvieron de sus maestros y de sus compañeros de clase y los hizo dejar ese seminario. Llegaron a otro seminario teológico un año más tarde bajo una enorme presión emocional porque su vida estaba dedicada a Cristo. Y también eso estaba acompañado con problemas psicológicos, desde el sentido de que de alguna manera estaban fallándole a Dios porque continuaban pecando y que habían encontrado también pecado en su vida. Se sintieron muy aliviados al descubrir que esta enseñanza que habían escuchado no estaba de acuerdo con las Escrituras y que la enseñanza de las Escrituras realmente los liberaría de la falsa culpa que habían obtenido durante un año, para hacer frente a la verdadera culpa que necesitaban lidiar. Así que se puede ver cómo la comprensión de la vida del creyente y la lucha continua con el pecado está lejos de ser solo cosa de personas normales. Pero no solo es cuestión de los cristianos, no crean. No solo es cuestión de los que se preparan para ser pastores o los que dedican su vida al Señor a través de los campos o a través del servicio como obreros, como ancianos, como diáconos, sino también los filósofos y los teólogos a través de los siglos han luchado con este problema. Séneca, por ejemplo, habló de cómo los hombres odian sus pecados y los aman al mismo tiempo. Ovidio, un poeta romano, dijo: veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo lo peor. No es solo cuestión de personas débiles. Las almas gemelas viven dentro de nosotros. Nadie conocía este problema de saber hacer el bien, pero terminar haciendo el mal, mejor que los mismos judíos. Habían llegado a la conclusión de que cada persona fue creada con dos naturalezas, dos tendencias, dos inclinaciones. Los judíos explicaron que Dios había hecho a cada persona con una personalidad dividida, un lado bueno y un lado malo. Cada persona tiene un gemelo malvado, un diablillo en su corazón, viviendo justamente en su interior, por así decirlo. Para los judíos, hacer el bien o el mal era una cuestión de elección. Es una decisión de libre albedrío. O sea, por voluntad de cada persona si va a responder de una manera correcta o de una manera incorrecta. Este mismo dilema lo tenemos hoy más que nunca con la persona que está en esta propiedad del edificio. He preguntado toda la semana y he discutido con varias personas y líderes acá. ¿Qué es lo correcto con él? ¿Y qué sería lo incorrecto desde la perspectiva de Dios? ¿Y quién nos va a determinar qué es correcto o es incorrecto? ¿Y cómo conocer eso? Al retornar el pasaje debemos colocarlo en el contexto de la discusión de Pablo sobre la ley y la gracia. Los judíos dirían que Dios les dio la ley para evitar que una persona cayera presa de los malos impulsos. También creían teóricamente que deberían seguir la ley para limitar las actividades de una persona con el fin de restringir sus malas decisiones e intenciones. Los judíos dirían
No tomes más de 100 pasos en un día de reposo y estarás bien. Eso debería probar tu dedicación a Dios. En una interpretación para nosotros, hermanos, sería, de este punto de vista, podría ser: ve a la iglesia el domingo y has hecho tu parte, por favor no hagas nada más. Los judíos dirían que todo lo que tienen que hacer es aprender la ley del Señor. Con ello podrían estar a salvo en tiempos de tentaciones. ¿De acuerdo? Creo firmemente que los cantos de fe y versículos de las Escrituras que las personas hemos aprendido de niño en la escuela dominical pueden ayudarnos y guiarnos a través de los periodos difíciles de la vida. Sin embargo, el enfoque legalista para aprender todas las palabras y acciones correctas, sin una relación con el Cristo viviente y ser obediente de amar a Dios y al prójimo, no soportarán el pecado y la tentación. Pablo dice que todo intento de seguir la letra de la ley o la Biblia está obligado a fracasar en algún momento. Podemos esforzarnos tanto como querramos, pero llegará un momento en que nuestras buenas intenciones fallarán y nos volveremos a hundir en la tentación. Decimos: no puedo evitarlo, es solo una parte de lo que hay en mí. En nuestra propia fuerza somos impotentes contra el pecado. No podemos contra nuestra propia voluntad como hombre o como mujer. Eso no tiene nada que ver cuántos años hemos sido cristianos. Eso es debido a que tenemos una dualidad, o sea, una alma gemela, para que podamos entenderlo así. Hay un dicho endosado a Confucio que dice: si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás dando muchos pasos hacia atrás. El hecho de conocer que tenemos un alma dual no justifica la elección de hacer el mal. Esto nos hace seguir pensando realmente a quién debemos servir y cómo debemos servir. El mundo ha tratado de ofrecernos muchas soluciones que explican nuestra incapacidad para decir no al pecado. Hemos tratado de entender psicológicamente el pecado y algunas veces con estos procesos psicológicos lo hemos aprobado. Nos hemos convertido en una sociedad de víctimas. No puedo evitar que tenga un problema de actitud. Pero si eso es normal, mi abuelo tuvo un problema de actitud. O no puedo evitar ser deshonesto. Toda mi familia ha tenido una historia de estirar la verdad. Si en eso nos podemos relacionar, yo no les pregunté nada a ustedes, pero es parte normal de esta vida. Si los pecados de nuestros padres y madres tienen un efecto en nuestras vidas, es cierto. Sin embargo, llega un momento en que cada persona tiene que asumir la responsabilidad de sus acciones y ser responsable con las cosas que le rodean. Todos somos y estamos llamados a recapacitar en los buenos y malos actos que cometieron nuestros antepasados, quizás no para criticarlos o acusarlos, sino aprender de ellos y para tratar de no cometerlos. Paradójicamente, nuestros hijos no pueden asumir o ser responsables de nuestros actos errados. Si bien es cierto, la ley canadiense establece que cada persona es un ser independiente, este término debe estar presente en nuestra forma de pensar en la iglesia, especialmente en las conversaciones calientes en nuestras casas. No es de extrañar que tantos cristianos se hayan insensibles al pecado. Ya casi no hablamos del pecado como pecado. Explicamos nuestros pecados mediante la afirmación de que fue un error honesto y que creo que no es lo que Dios me había dicho, pero de todas maneras lo hice. No sabía que debía hacer eso. En términos legales,
se dice, nadie puede abogar desconocimiento de la ley. En lugar de reflexionar sobre nuestros actos, llegamos a decir, se sintió bien. Especialmente cuando nuestros atributos personales nos hacen cometer pequeños pecados y los justificamos de tal modo que ya no son pecados. En algunos casos decimos, así es mi carácter, exploto y no puedo controlarlo. Pero este sermón no tiene como objetivo delinear debilidades de nuestras, porque sería un término de nunca acabar. Mejor centrémonos en la confusión básica de Pablo. A pesar de que tratamos de hacer el bien, a menudo nos encontramos cara a cara con el pecado. El Espíritu Santo nos revela en ese momento que esto no es lo correcto y agradable a Dios. Puede que se haya sentido bien y satisfactorio para nuestro deseo, nuestra necesidad o ego, pero no implica necesariamente que Dios bendiga nuestras acciones. El Espíritu Santo que mora en nosotros sigue levantando banderas rojas y parpadeando imágenes en nuestra mente que nos recuerda nuestras acciones equivocadas y que requiere una acción real de arrepentimiento. Les dejo esta pregunta quizás para soportar nuestras acciones venideras. ¿Qué sería legalmente aceptable hacer con la persona que está en nuestro edificio? Pero ante todo ahora, desde la ley de la gracia, tengo otra pregunta. ¿Qué Dios en su gracia esperaría que nosotros hiciéramos? Esto suena como si Pablo estuviera tratando de escapar de la responsabilidad cuando dice, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Pero lo que realmente está diciendo es que cuando confía en sus propias fuerzas resulta estar o ser más débil. No puedo hacerlo yo mismo. El pecado es mucho más poderoso que mis buenas intenciones. Hasta este momento el sermón de hoy resulta un poco difícil de tragar, dicen mis hijos. Señala nuestra inutilidad ante el pecado, pero lo que trata es promover una reacción ante nuestra afirmación de que es cierto que no podemos por nosotros mismos tener control, pero gracias a Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, Jesús ha cumplido la ley. Es el Cordero perfecto que fue dado como ofrenda de culpa por nuestros pecados. Todo su orgullo, todo mi orgullo, nuestros celos y nuestra necesidad de aceptación, nuestra depresión o enfermedad pueden ser llevados a Cristo. Y Cristo lo pondrá en la misma cruz para ser corregido. Todo lo que afecta a nuestra relación con Dios se puede tratar a través del perdón y el amor de Dios y el amor de Cristo. Todo lo que nos motiva a elegir el pecado sobre la voluntad de Dios puede someterse a la voluntad de Cristo en la cruz. Pero eso tiene mucho que ver a quién servimos y a quién queremos servir. Mientras Pablo habla de su propia lucha con el pecado, identificamos áreas en nuestras vidas que necesitamos poner bajo el control de Dios. Todos acá este domingo y todos los días también luchamos con la deshonestidad, grande, pequeña o invisible, los pensamientos impuros, las acciones equivocadas, el descuido hacia los demás, nuestras dudas, nuestra falta de fe y la falta de responsabilidad en nuestro camino espiritual. Pablo, en primer lugar, nos invita a llevar nuestra carga interior a la cruz del Calvario. Confesemos nuestro pecado, porque Él es justo. Renovemos nuestra vida con Dios, renovemos nuestra vida con nuestra familia, especialmente ahora en estos momentos. Renovemos nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras hermanas. A todos renovémonos en la iglesia. Este es el aspecto más difícil que nosotros los cristianos vemos. Iniciar nuestra renovación dentro de nuestras cuatro paredes.
pero especialmente en nuestro interior. Pero recordemos que la gracia de Cristo es suficiente para usted y para mí. Pablo nos desafía a morir al pecado y volvernos vivos a Dios. Nos llama a una vida más práctica y liberadora, teniendo el ejemplo, las palabras y enseñanzas de Cristo como guía de nuestros pasos. Si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Lo viejo es pasado. La nueva vida apenas está empezando, hermanos míos. Todos, absolutamente todos, estamos atados a aspectos culturales negativos, posiciones personales egocéntricas e ideas religiosas, o posiciones doctrinales que bloquean nuestra relación con nuestros vecinos y hermanos. Hermanos, hermanas, liberémonos y vivamos en Cristo, crezcamos en nuestra relación con Cristo, que también nuestra relación con este cuerpo, el cuerpo de Cristo, salte a una nueva vida, que nuestros cuerpos y nuestros corazones ardan por el reino de Dios. Entonces el mundo sabrá que somos sus discípulos. Nuestro Señor y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y pedimos que por tu Espíritu que nos ayudes a llegar a una comprensión segura de tu verdad y descansar en tus riquezas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea explanado tu verdad siempre. Amén. Los amigos, los hermanos, los vecinos, los hermanos salvadoreños, los hermanos hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, han sido demasiado, en relación a mi persona, ha sido muy cerca lo que ha estado afectando esta crisis de salud. Esta semana, hace 2 días, perdí a mi gran amigo y hermano en la fe. Cuando vine a Canadá, él me recibió en su casa. Lamentablemente no puedo irlo a visitar, pero mis oraciones para su familia, mi mayor solidaridad y también qué alegría saber que él está gozando de la presencia directa del Señor. También una compañera, una amiga de Guatemala que murió hace 2 días por el coronavirus. También perdió a su suegra, o hace 8 días. Eran mis muy buenos hermanos y amigos también. Y asimismo, muchos de mis hermanos presentes y algunos hermanos que están en la comunidad de arriba están solicitando oraciones porque tienen familia en Estados Unidos que están en los hospitales y que están sufriendo con esta enfermedad demasiado fuerte. Hay algunos que están con algunas máquinas de oxígeno. Considero que es la etapa más difícil para poder salir de ello. Pero aún así, Señor, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor por ellos, para que fortalezca a las familias, a los enfermos, y también nos fortalezca a nosotros para seguir en este camino de la bendición del Padre, que no es solo flores, pero a través de cada uno de las etapas de dolor y de sufrimiento aprendemos muchas cosas, a ser más solidarios como humanos. Vamos a orar. Padre amoroso, te pedimos por cada hermano y hermana que sufre por la separación física de sus seres queridos, ya sea por el coronavirus, el cáncer y cualquier enfermedad. Asimismo te pido por nuestros ancianos, nuestra anciana Arbela, la hermana Marta, y quienes por muchas razones no están acá, protégelos y bendícelos. Y así también por los que vienen y sufren de alguna enfermedad, te pedimos, Señor, que les llenes de salud y fuerza para seguir adelante. La hermana Juanita, la hermana Carolina, la hermana Marina, el hermano Ramón, la familia Pino y todos los que están acá. Por último, te pedimos por nuestros amigos de Honduras, de República Dominicana, de Guatemala, de El Salvador, Bolivia, Chile, México,
y en cualquier lugar que tenemos familiares, y también en los Estados Unidos, quienes están sufriendo de esta enfermedad. Señor, ten piedad de todos nosotros y de todos nuestros amigos y hermanos. Te agradezco, Señor, todos los que estamos y hemos tenido salud, y por aquellos que hemos visto ser sanados en este proceso. Alabado sea tu nombre, Señor, porque has tenido misericordia realmente de nosotros. Nos sentimos bendecidos, Señor, porque nos mantenemos de pie, porque tú así ha sido tu voluntad, Señor, y nos has escogido para fortalecer y poder fortalecer a los que están sufriendo esta debilidad. Señor, ayúdanos a comprender que es el plan perfecto que tienes para nosotros a través de esta crisis. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a soportar esta crisis y que estés al lado de nosotros, aunque muchas veces nosotros te neguemos. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos persiga en cada momento de nuestras vidas, aun cuando pensemos que tú no estés a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que nos fortalezca siempre. Amén. Ahora el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él os capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.